En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del factor común por agrupamiento. Y más que todo te voy a presentar algunas particularidades que se pueden presentar al aplicar este proceso de factorización. Bueno, el primer polinomio a factorar es el siguiente: z cuadrado más x menos 2ax menos 2az al cuadrado. Bueno, en base a lo explicado en tutoriales anteriores, nos damos cuenta que puedo factorar este polinomio aplicando este método porque no es posible aplicar ni factor común monomio ni factor común polinomio desde el inicio, ya que no tenemos algo que se repita en los 4 términos de este polinomio. ¿Sí? Entonces lo que hacemos aquí es agrupar, formar grupitos, pero que deben tener el mismo número de términos. Si tengo entonces un polinomio de 4 términos, tengo que generar 2 grupos de 2 términos cada uno. No me sirve, por ejemplo, agrupar 3 términos y dejar un término aislado. No funciona así este método. ¿Ya? Recuerda además que el factor común por agrupamiento no es más que una combinación de factor común monomio y factor común polinomio. Por eso es importante que manejes estos dos casos de factorización. Bueno, ¿cómo haríamos en este caso el agrupamiento? Tal vez lo primero que se nos venga a la mente es reunir o agrupar aquellos términos que tienen la letra Z, que sería el primer término y el cuarto término, y por otro lado agrupar el segundo término y el tercer término porque tienen en común la letra X. Sería entonces tal vez la primera opción que nos llame la atención. Sin embargo, voy a hacer yo otro agrupamiento. Voy a reunir por una parte los 2 primeros términos que son los positivos y los 2 últimos términos que son los negativos. Bien, entonces procedo con ello. Pongo igual, abro paréntesis, voy a agrupar los 2 primeros términos, los voy a copiar igualitos porque estoy asumiendo que hago un agrupamiento con signo positivo por delante. Y escribo aquí z al cuadrado más x. Cierro el paréntesis. Recuerda, al agrupar términos con los mismos signos, se sobreentiende que el agrupamiento es con signo positivo, que no se requiere escribirlo aquí. Bien, ahora tengo que agrupar los últimos 2 términos. Como son negativos, en este caso tengo que agruparlos con signo negativo. Y aquí sí tengo que escribir el signo, ya sea negativo o positivo. ¿Y por qué negativo? Porque si aquí tengo términos positivos, necesito tener acá términos positivos. Y la forma de cambiar los signos es agrupándolos con un signo negativo por delante. Entonces aquí dentro del paréntesis escribo 2ax más 2az elevado al cuadrado. Recuerda que agrupar con un signo negativo por delante equivale a obtener el factor común monomio menos 1, lo cual nos permite justamente el cambio de signos. Bien, una vez hecho el agrupamiento, el siguiente paso consiste en factorar cada uno de estos polinomios y aquí vamos siempre a aplicar factor común monomio. Pero ¿qué es lo que sucede con este primer polinomio? Z cuadrado más x. Aquí no puedo factorar este polinomio, no puedo aplicar ni siquiera factor común en ningún caso de factorización. Este es un ejemplo de un polinomio irreducible. Ahora bien, ¿esto me impide continuar el proceso de factorización? No, simplemente vuelvo a copiar este polinomio tal como está. No puedo hacer nada, simplemente lo copio, z al cuadrado más x, cierro el paréntesis, pongo el signo menos y ahora procedo a factorar el segundo polinomio, que esto sí lo puedo hacer y voy a calcular el factor común monomio. Vemos claramente que se repite el número 2, que sería el factor común numérico, y vemos claramente que se repite la letra a en ambos términos y ese entonces es el factor común literal, por lo tanto 2a es el factor común. Bien, abro paréntesis y ahora voy a escribir lo que va dentro de este paréntesis, ya aplicando simplemente cálculo mental. Como he resuelto algunos ejercicios con más detalle en los tutoriales anteriores, en donde escribí las operaciones y todo ello, en esta ocasión ya vamos a aplicar esos conocimientos en una forma un poco más directa. Entonces, si divido este término 2ax y lo divido para el factor común 2a, entonces se va a simplificar el 2, se va a simplificar la a y solamente nos va a quedar la x.
Sí, porque mira, si divido 2 para 2 es igual a 1, a dividido para a es igual a 1. Se simplifican y solo queda la x. A continuación el signo de suma y ahora tengo que dividir 2az cuadrado dividido para 2a. En base a lo que ya hemos visto, nos damos cuenta que el 2 se simplifica, la a se simplifica y solamente nos va a quedar z al cuadrado. Y lo escribo aquí. ¿Sí? Porque recuerda, si divido 2 para 2 es igual a 1, a para a sería igual a 1 y por eso solo me queda z al cuadrado. Bien, después de realizar el proceso de factorización, que en este caso solo se pudo aplicar en este polinomio, entonces recuerda que básicamente estamos trabajando con dos términos. Todo este paréntesis funciona como un solo término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo también verlo desde este punto de vista. Mira, aquí adelante al no haber un número o un coeficiente se sobreentiende que está el 1 por este polinomio. Acá es más claro, tengo el monomio 2a que multiplica el polinomio x más z al cuadrado. Entonces esto funciona como un solo bloque o un solo término. Y aquí viene entonces la pregunta clave. ¿Existe algo que se repita en los dos términos de esta expresión algebraica? Fijémonos en los polinomios. Aquí tengo el polinomio z al cuadrado más x. Y acá tengo el polinomio x más z al cuadrado. ¿Son iguales esos polinomios? Claro que sí, por supuesto que sí. Los dos polinomios son idénticos. Lo único que está cambiado es el orden de los términos. Pero si tú te fijas, son exactamente los mismos, tienen los mismos signos. Por lo tanto, estos polinomios se están repitiendo, están presentes en ambos términos del polinomio. Y como hay repetición, significa que sí puedo aplicar el factor común polinomio. Es decir, puedo completar el proceso de factorización sin ningún inconveniente, a pesar de que aquí no pude obtener el factor común monomio. Listo, entonces en el proceso de factorización abro paréntesis, yo siempre copio primero el factor común y mira, aquí tú tienes dos posibilidades. Puedes trabajar con este polinomio z al cuadrado más x o podrías trabajar con este x más z al cuadrado. No habría ningún inconveniente. Puedes escribir como tú desees. Voy a guiarme por el primero que aparece aquí. Entonces pongo z cuadrado más x. Esto va dentro de un paréntesis. Abro otro paréntesis. Y recuerda que el proceso continúa dividiendo cada término para el factor común. Cuando ya tenemos un poco más de práctica y en base a lo que he explicado en tutoriales anteriores, en estos casos sabemos que lo que tiene que ir dentro del paréntesis es aquello que le está multiplicando o acompañando al factor común, ¿sí? En cada uno de los términos. En otras palabras, si divido este término para el factor común, te das cuenta que son exactamente los mismos polinomios. Por lo tanto, el resultado sería 1, que es justamente el coeficiente de todo este término. Entonces, aquí pongo el 1. Después viene el signo de resta, pongo aquí la resta. Si divido todo este término para el factor común, entonces el polinomio x más z al cuadrado se simplificaría con el factor común. Desaparece esto y ¿qué nos queda? Lo que le está acompañando, lo que le está multiplicando, que es 2a. Y aquí cierro el paréntesis y aquí terminaría la factorización. Es decir, que este polinomio de 4 términos equivale al producto de estos dos factores. El primer factor, z cuadrado más x, y el segundo factor, el polinomio 1 menos 2a. La otra alternativa de solución sería la siguiente. Si es que te guiabas por este polinomio, entonces simplemente poníamos primero x más z al cuadrado. Y esto que multiplica a 1 menos 2a. Sería otra forma de escribir la solución. Lo que quiero que tomes en cuenta de este ejercicio es que a pesar de que en el proceso no logré obtener el factor común, no logré factorar uno de los polinomios con factor común monomio, eso no impide que continuemos con el proceso de factorización. ¿Por qué? Porque al final de todo lo que nos interesa o a lo que debemos llegar es a este nivel, en donde tiene que haber un factor común polinomio. Eso es a lo que debemos llegar. Y para ello, como te puedes dar cuenta, no es obligatorio que siempre tengamos que obtener el factor común de los dos polinomios. Aquí te estoy mostrando justamente ese caso, que entonces es una particularidad que se puede presentar en estos ejercicios.
Reforcemos nuestro conocimiento con la resolución de este segundo ejercicio. Voy a factorar el polinomio 2 a la cuarta menos 2 al cubo menos a más 1. Bien, entonces como voy a aplicar el factor común por agrupamiento, debo formar dos grupos con dos términos cada uno de ellos. No me sirve, por ejemplo, agrupar estos tres términos porque veo que se repite la letra A y dejar aislado al último término. Recuerda, así no funciona este método. Siempre debo formar grupos que tengan el mismo número de términos. Bien, dentro de las distintas posibilidades que habría para realizar el agrupamiento, lo que yo voy a hacer es agrupar los dos primeros términos y agrupar los dos últimos términos. Entonces, abro paréntesis, copio los dos primeros términos. Tendría aquí 2a a la cuarta menos 2a al cubo. Recuerda, como he agrupado con los mismos signos, he mantenido los signos, eso significa que he hecho un agrupamiento con signo positivo que no se lo escribe. Lo pongo aquí solamente para recordar este detalle. Bien, ahora tengo que agrupar los otros dos términos. Como tienen signos diferentes, uno es negativo y otro es positivo, aquí es cuando yo debo decidir si hago el agrupamiento con signo positivo o con signo negativo. Con un poco de práctica uno puede ya predecir cuál va a ser el signo más conveniente. Yo voy a agrupar estos términos con signo negativo. Bien, pongo el signo negativo, abro paréntesis y recuerda, si agrupo con signo negativo, debo cambiar estos signos. Es decir, en vez de poner menos a más 1, escribo aquí a menos 1 y cierro el paréntesis. Recuerda que más adelante en el proceso nos daremos cuenta si este agrupamiento que se hizo fue el correcto o no. Si es el correcto, continuará el proceso. Si no fue el correcto, simplemente habrá que hacer un ajuste. No es necesario volver a empezar el ejercicio, ¿sí? Durante el proceso nos daremos cuenta si el signo que escogí para el agrupamiento fue o no el correcto. Bien, siguiente paso entonces, obtener factor común monomio. Vamos con el primer polinomio. Vemos claramente que se repite el número 2. Ese sería el factor común numérico. Pongo aquí el 2. También hay factor común literal porque veo que se repite la letra A. Entonces escribo la letra A. Pero como hay diferentes exponentes, tengo exponente 4 y tengo exponente 3, en el factor común siempre va la letra con el menor exponente. Desde luego entonces es el número 3, entonces es A elevado al cubo, el factor común literal. Esto entonces ya es el factor común. 2A al cubo es el factor común. Abro paréntesis y ahora procedo a dividir. Tomo este término y lo divido para el factor común. Entonces, 2 dividido para 2 sería igual a 1. Todavía no lo escribo porque me falta analizar la parte literal. A la cuarta dividido para A al cubo. Es división de potencias de la misma base. Mantengo la base, resto exponentes. Siempre empiezo desde acá. 4 menos 3, eso es igual a 1, entonces sería A a la 1, que equivale simplemente a la letra A. Listo. Signo de resta, pongo el signo de resta y ahora divido este término para el factor común. Si te das cuenta son exactamente los mismos. 2 al cubo dividido para 2 al cubo. Como son idénticos, la respuesta va a ser 1. Sí, porque esto también lo obtendría si divido primero la parte numérica. 2 dividido para 2 es igual a 1. Y la parte literal, A al cubo dividido para A al cubo, también es igual a 1, porque se simplifica. Listo, terminado aquí el proceso de factorización. Continúo, pongo aquí el signo menos y ahora analizo este polinomio. ¿Qué pasa con esta expresión A menos 1? Este polinomio no se puede factorar. No puedo aquí aplicar factor común. Este sería un ejemplo de un polinomio irreducible dentro del conjunto de los números racionales, por cierto. ¿Sí? Pero mira, no puedo hacer nada con este polinomio. Pero eso no significa que no pueda continuar con el proceso de factorización. De hecho, si tú ya te fijas, este polinomio es exactamente igual al que ya obtuve acá en el proceso de factorización del otro polinomio. Por lo tanto, estoy por buen camino. ¿Por qué? Porque aquí voy a copiar nada más este polinomio, a menos 1,
Y al hacer el análisis de los términos, recuerda que aquí tengo un solo término, o esto le veo como un solo bloque, porque aquí hay una multiplicación. Lo mismo acá, aquí tendría un solo bloque, un solo término. Cuando no hay nada por delante se sobreentiende que está el 1. Y si observamos desde esa perspectiva, nos damos cuenta que el polinomio a menos 1 se repite en ambos términos. Y como se repite, es posible seguir el proceso de factorización porque ahora voy a aplicar el factor común polinomio. Mira que a pesar que aquí no pude aplicar factorización, eso no impide que continúe el proceso de resolución del ejercicio. Bien, entonces, primero copio el factor común, en este caso a menos 1 entre paréntesis, abro otro paréntesis y de aquí tendría que dividir cada término para el factor común. Al hacer esas divisiones, recuerda, ya en la práctica, simplemente este término desaparece, se simplifica con el factor común. ¿Y qué es lo que nos queda? 2a al cubo, que eso es lo que escribo aquí. A continuación el signo de resta. Y si divido este término para el factor común, como te das cuenta son exactamente los mismos. A menos 1 dividido para a menos 1, como son idénticos se simplifican. Y eso da como resultado 1, que es también el 1 que vemos aquí que le acompaña a todo este polinomio que vendría a ser como el coeficiente. Cierro el paréntesis y listo. Aquí tengo entonces la solución. Es decir, que este polinomio de 4 términos equivale al producto de estos dos factores. El primero de ellos, el polinomio a menos 1, y el segundo, el polinomio 2 al cubo menos 1. Bien, aquí termina entonces el proceso de factorización. Cositas importantes a tomar en cuenta. Una vez más, fíjate que a pesar de que en este como en el anterior ejercicio no fue posible factorar con factor común uno de los polinomios, eso no impide que sigamos con el proceso de factorización. Lo importante es llegar a tener un factor común polinomio. Eso es lo que no puede faltar. Si no llego a tener factor común polinomio, allí sí no podría completar el proceso de factorización o tendría que hacer algún ajuste. Pero esto es lo importante. No importa que alguno de los polinomios no pueda factorarse con factor común monónimo. Bueno, esta es una de las formas de resolver el ejercicio. En este tutorial no te he presentado las otras alternativas, ya lo he hecho en tutoriales anteriores, pero recuerda que tienes otras formas de realizar el agrupamiento que te permitirán también llegar a esta respuesta.